Ya, vamos a empezar, ¿no? Voy a compartir pantalla. Ya. Ahora, tenemos lo siguiente, ¿no? Creo que aquí nos habíamos quedado en la clase anterior. Ustedes me indican si no. Sí, profe, ahí nos quedamos. Vale. Entonces, mire, ve. ¿Podría alguien responderme esta pregunta? ¿Cómo explica? A ver, una persona de 60 kilogramos de masa pesa en la Tierra 600 newton fuerza. ¿Cómo explica que la misma persona pese solo 10 newton fuerza en la Luna? Por la gravedad. La gravedad. Muy bien. Así de simple, la gravedad. Si ya lo queremos explayar un poco más, pues decimos que la gravedad afecta en el peso, ¿verdad? La gravedad afecta en el peso de la persona. Entonces, obviamente no va a ser el mismo peso, pero sí la misma masa, porque la masa no cambia. Ya. Entonces, el tema principal era mediciones, ¿no? Mediciones. Y cuando hablamos de mediciones, ¿qué utilizamos para medir volúmenes? Por ejemplo, ayúdeme, Belki. A leer. Belki, ¿está leyendo? No, ya viste. Medición de volumen. El volumen es una propiedad general de los cuerpos que no distingue los tipos de materia. Debido a que todos poseen volumen, los cuerpos poseen masa y se prolongan al espacio, ocupan un volumen. El volumen, un cuerpo sólido, representa la extensión especial en la que cabe la materia y que no puede ser ocupada por otro cuerpo, ya que estos son impenetrables. Para medir el volumen de un cuerpo sólido regular se realiza la medición de la longitud de todos sus lados. Para los cuerpos líquidos se usan probetas, buretas, matraces, aforados, etc. Muy bien. Muchas gracias, Belki. Mira, aquí es lo siguiente, dice que pasa que los cuerpos sólidos ya tienen un volumen definido, ¿verdad? Tienen un volumen definido, no es como, digamos, los gases. Los gases, un gas puede ocupar toda una habitación, pero si usted desea ingresar a esa cámara con gas, usted lo puede hacer. Pero si usted tiene un cuerpo ya sólido, por ejemplo, imagínese una roca gigante, y usted intenta ingresar dentro de esa roca gigante, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Entonces, para medir volúmenes existen diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, mira aquí, miren la imagen. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una... Ay, se me va el nombre. Bueno, no importa. Imaginemos que nosotros tenemos un sólido. Un sólido. Disculpe, pero es que había demasiado. Ya imagínense que usted tiene un cubo de rugby, ¿ya? Un cubo de rugby. Que es un cuerpo sólido, ¿verdad? ¿Saben lo que es un cubo de rugby? Eso que tienen colores. Que a veces iba el licenciado Kelvin con ellos. Ya, y usted mide sus dimensiones, mide las aristas de ese cubo. Usted mediante una fórmula puede llegar al volumen de ese cubo, ¿verdad? En un laboratorio, ¿cómo determina el volumen de un sólido? Pues si nosotros vemos la imagen de la izquierda, usted se puede dar cuenta que tenemos un líquido y tenemos una medida, ¿no? Es tan simple como, piense lo siguiente. Imagínese que usted tiene un vaso totalmente lleno, ¿verdad? Tiene un vaso totalmente lleno. Espérese un momento.
Ya, ahora sí. Imagínese que usted tiene un vaso totalmente lleno de agua y usted le agrega una canica, le agrega una canica. ¿Qué va a pasar con ese líquido? Se va a regar, ¿verdad? Se va a regar. ¿Por qué? Porque el sólido que usted ingresó desplazó esa misma cantidad de volumen, la desplazó del vaso. Entonces, por eso es que se riega. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si yo agrego este sólido, lo agrego aquí en este líquido, ¿qué va a pasar con el volumen de agua? O la línea de donde estaba marcado el agua. Va a subir, ¿verdad? Va a subir. ¿Por qué? Porque ahora es el volumen que hay de agua más el volumen del objeto que yo ingresé, ¿no? Del objeto que yo ingresé. Pues imagínense que usted está en una piscina. Cuando usted se mete a la piscina, ¿qué va a pasar? Aumenta el volumen de agua, ¿verdad? Todo eso que aumenta de agua, todo eso que aumenta de agua es lo que usted tiene de volumen, ¿ya? Entonces la diferencia de volumen entre uno y el otro es lo que tiene el volumen en el cuerpo. Esto se hace en laboratorio, ¿no? Que nos ayuda a medir volumen de sólidos. Y bueno, aquí un matraz, por ejemplo, un matraz que nos ayuda a leer el volumen de un líquido. Por ejemplo, ¿quién no ha comprado una Coca-Cola de 1 litro? ¿Sí? O de los 2 litros o de 3 litros. Litro es una medida de volumen. Entonces, ¿qué me indica eso? Que la cantidad que viene allí, la cantidad de líquido que viene allí, en teoría es 1 litro. En teoría, ¿no? Igual tendríamos que medirlo con por ejemplo, con algún matraz graduado. Pero en teoría lo que le viene allí es 1 litro. ¿Sí? También a veces hay jarras que vienen marcadas 1 litro, 2 litros, 3 litros, etc. Entonces, son formas de medición. Son formas de medición de un volumen de un líquido. ¿Ya? Cuando es gases, cuando es un volumen de un gas, bueno, ahí sí ya es un poquito más complicado, pero tenemos una fórmula que también nos puede ayudar. Eso lo veremos mucho más adelante. ¿Sí? Mucho más adelante. Para medir temperatura y calor, ayúdeme en el siguiente, Nayeli. A leer. Claro. Y si no se duele. Medición de temperatura y calor. Aunque todos estamos familiarizados con la noción de temperatura, resulta difícil definirla claramente. A menudo decimos que es el grado de calentamiento de un cuerpo o la sensación de frío o calor. Así que, por ejemplo, si un cuerpo se encuentra a 80 grados decimos que está caliente, o si está nevando decimos que hace frío. Para concretar, podemos decir que la temperatura determina la intensidad y la dirección del calor. De esta manera, dos cuerpos que se encuentran juntos, pero a diferentes temperaturas, el calor fluirá desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Sin embargo, no debemos confundir calor con temperatura, ya que el calor representa una forma de energía y la medición de dicha energía implica temperatura. Para la medición de la temperatura se utilizan los termómetros, siendo los más comunes los de mercurio. La cualidad escogida para la construcción de los termómetros es la dilatación que se da en ciertas sustancias por efecto del calor. Durante mucho tiempo el mercurio ha sido la sustancia más empleada. Siga. ¿Más empleada? Siga, siga. Se En cansó. los termómetros, pero debido a su alta toxicidad, se utilizan otras sustancias cuya dilatación cambie de manera predecible y sea lineal a cambiar la temperatura. Existen diferentes tipos de termómetros cuyo uso depende del medio y la temperatura de medición, como las termocuplas y pirómetros. El termómetro de mercurio consiste en un tubo de vidrio con un bulbo que contiene mercurio del que se extiende a un tubo capilar.
El mercurio se dilata por el interior del capilar en forma directamente proporcional con el aumento de la temperatura. La altura hasta donde llega el mercurio en la escala graduada corresponde a la temperatura. Muy bien. A ver, yo creo que en relación a lo que está explicando el texto y lo que leyó su compañera, todos sabemos que es un termómetro de mercurio, ¿verdad? Todos en algún momento hemos tenido un termómetro de mercurio, entonces, o en la casa hemos de tener, y siempre nos hemos preguntado cómo funciona, ¿sí? ¿Cómo funciona en ese momento? Nos hemos preguntado cómo funciona un termómetro de mercurio. Ya, es muy simple. Nosotros en la parte superior tenemos la escala graduada, ¿verdad? Que nos indica, bueno, nos indica la temperatura a la cual está la punta del termómetro. Pero dentro de ese termómetro, en la parte inferior, eso que tenemos de color plomo, ¿sí? Eso es lo que conocemos como mercurio, ¿ya? ¿Y qué pasa con ese mercurio? ¿O qué pasa con todos los metales? El metal al momento de calentarse, ¿sí? Un metal al momento de calentarse se dilata, es decir, se expande, ¿sí? No es que se expande a gran medida, se expande en pequeñas cantidades de medida. Pero ¿qué pasa con el mercurio al calentarse? Pasa lo mismo, su volumen aumenta. Ya que hablamos de volumen en antes, cuando un metal se calienta, su volumen aumenta, mientras que si se enfría, su volumen disminuye. Bueno, en la mayoría de los materiales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted, por ejemplo, se lo pone en la axila el mercurio y se comienza a calentar, ese mercurio se comienza a expandir. Entonces, se expande de tal manera que ya no le queda más espacio donde está reservado, entonces comienza a subir por el capilar que tiene el mercurio, ¿verdad? Comienza a subir, comienza a subir, comienza a subir, y lo hace de forma tan lineal que se pudo hacer una escala. Se pudo hacer una escala de cómo sube a medida que aumenta la temperatura. Entonces, por eso es que al momento de colocárselo, usted ve que el mercurio subió hasta cierta medida, entonces esa es la temperatura que yo tengo, ¿sí? Pero en realidad es que el mercurio aumenta su volumen y por eso llega hasta cierta medida, ¿ya? Esa es la explicación más simple, no sé si sea simple para ustedes, pero para mí esa es la explicación más simple que existe. Es por eso que, por ejemplo, le dicen a ustedes que no metan cosas de vidrio al congelador. ¿Por qué le dicen que no meta cosas de vidrio al congelador? Porque si usted mete cosas de vidrio al congelador, el material va a tender a contraerse, ¿verdad? ¿Sí? Y el vidrio es tan poco inelástico, bueno, tan frágil, digamos. El vidrio es tan frágil que con pequeñas, ay, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Bueno, con pequeñas fuerzas que usted aplique, con una pequeña variación de desplazamiento que usted le aplique al vidrio, automáticamente se quiebra. Y es lo que pasa. Se contrae, se contrae, se contrae, de tal forma que en un momento se quiebra. ¿Sí? Por eso no meta cosas en la nevera. Todos debemos de pasar por esa mala experiencia. A mí me ha pasado. Yo creo que algunos de ustedes levanten la mano si también le ha pasado que ha metido vidrio en la nevera y lo ha dañado. El vaso de su abuelita, el más caro todavía. O algún otro que le dio por licuar la menestra cuando aún estaba caliente, cuando recién estaba empezando a cocinar. Le dio por meter la menestra aún caliente dentro del vaso de la licuadora y también le dañó el vaso de la licuadora a su mamá. ¿Por qué pasa esto? Lo mismo, ¿no? El mismo tema. Es cosa de vidrio, es muy frágil. Entonces, cuando yo meto la menestra aún caliente, con el calor, ¿sí? Con el calor, cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa con los materiales?
se dilatan, ¿verdad? Se expanden. Entonces, ese frasco de vidrio intenta expandirse, ¿sí? El vidrio intenta expandirse. Pero como es frágil, al expandirse, se daña, ¿sí? Se daña. No sé si ustedes hayan, por ejemplo, Belki, que vive en lugares altos. Cuando hace mucho frío, ¿no le pasa a ustedes que los ventanales les suenan? Sí, profesor. Ya, por ejemplo. Eso es debido justamente a eso. ¿Qué pasa con el vidrio? El vidrio intenta contraerse, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el metal? También intenta contraerse. Entonces, esas fuerzas que están actuando ahí debido a la temperatura son las que hacen sonar el vidrio, ¿sí? Eso. Ya, entonces, eso, ¿no? Entonces son cosas que obtienen respuesta cuando uno va empezando a entrarse en este mundillo de la ciencia, ¿no? Cuando empieza a entrar en este mundillo de la ciencia, uno se empieza a enterar de todas estas cosas. Y es lo que a mí me gusta, por ejemplo, en la ciencia, que a las cosas tan simples como eso, como ese sonidito que suenan en las ventanas cuando hace frío o cuando hace calor, uno puede entenderlos, ¿no? O por qué dañó el vaso de su abuelita por meterlo a congelar, o por qué dañó el vaso de la licuadora por meter la menestra caliente. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues con un termómetro, ¿verdad? ¿Cómo medimos la temperatura? Mediante un termómetro. Ya, aquí me da algunas escalas de medición, y esto sí es importante que ustedes se lo graben. Pueden leer lo que dice aquí, ¿no? Pueden leer lo que dice aquí ya cuando estén en casa, bueno, están en casa, pero ya cuando haya acabado la clase, más tranquilo. Yo se lo voy a explicar en este cuadro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un cuadro de escalas de medición de temperatura. Aquí algunas escalas, ¿no? Por ejemplo, la escala Kelvin, no es el profesor, sino la escala Rankine, la Rickmore, la centígrada y la Fahrenheit. Centígrada es la que nosotros utilizamos, ¿no? También se lo conoce como Celsius. Centígradas o Celsius. Seguramente se le hace muy familiar a usted. La que me indica el sistema internacional, ¿se acuerdan? Que nosotros hablamos de unidades del sistema internacional. Las unidades que me indica el sistema internacional son las grados Kelvin. ¿Ya? Las grados Kelvin. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Por cultura general, ¿alguien de ustedes sabe cuál es la menor temperatura conocida? ¿Cuál es la menor temperatura conocida? Nadie. Pues aquí la tablita la da, ¿no? Si usted quiere trabajar en unidades centígradas, como lo hacemos normalmente, la menor temperatura conocida son los menos 273.15 grados centígrados. Imagínense si a 0 grados centígrados ya hace frío, que por ejemplo son los lugares muy fríos. Imagínense cuánto frío hará en menos 273.15 grados centígrados. Prácticamente usted se congela al instante, ¿no? Se congela al instante. ¿Y dónde podemos encontrar estas temperaturas? Pues la encontramos en el espacio. ¿Ya? La encontramos en el espacio. En el espacio es donde usted encuentra este tipo de temperaturas. Ahora, vamos a analizar las dos principales, que para mí son los grados Kelvin, porque es la que vamos a utilizar en el sistema internacional, y los grados centígrados, que son los que nosotros estamos más familiarizados. Si usted se da cuenta, la menor temperatura conocida en grados Kelvin es el 0 Kelvin. ¿Sí? Es decir, que la escala Kelvin empieza en el menor valor, desde 0, desde la temperatura más baja. La temperatura más baja es el 0 Kelvin. Si lo comparamos con el centígrado, están los dos en la misma posición, en la temperatura más baja. El centígrado es menos 273.15 grados centígrados. ¿Ya?
y ahí vaya subiendo, ¿no? Vaya subiendo de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, hasta que en centígrados usted llega a 0 grados centígrados, que es lo que está aquí, ¿no? ¿Y qué pasa en 0 grados centígrados? Pues yo voy a tener 273.15 Kelvin. ¿Sí? 273.15 Kelvin. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo es ir subiendo porque la escala Kelvin y la escala centígradas son mismas escalas. Es decir, que si yo avanzo 5 grados en centígrados, también avanzo 5 grados en Kelvin. Es decir, si yo avancé desde menos 273.15 hasta 0, avancé 273.15, significa que Kelvin también lo hice. Y aquí preguntas importantes de cultura general. ¿A qué temperatura el agua pasa de estado líquido a sólido? O dicho de otra forma, el agua se congela. ¿A qué temperatura? Nadie sabe. Cultura general. De niño nunca intentó vender hielo, helados, algo así. O hizo con su abuelita, mamá, No, papá. bro. Hizo algún helado y usted iba cada 5 minutos a la nevera a ver si ya se había hecho hielo. Nunca. Ah, no, sí, puede ser. Ya. Entonces, para que lo tengan ya de cultura general, ¿no? El agua se congela o pasa de estado líquido a estado sólido a los 0 grados centígrados. ¿Sí? A los 0 grados centígrados es cuando el agua, estamos hablando del agua, ¿no? El agua se congela. ¿Ya? Usted allí ya va a empezar que aparecen el hielo, digamos. Aparece el hielo en ese vaso que usted empezó a congelar. Obviamente, para eso usted necesita que su congelador tenga un medidor de temperatura, ¿no? Imaginemos que yo solo quiero poner a helar el agua, no quiero que se me haga hielo. ¿Qué debo de hacer? Pues debo de procurar que la temperatura en la nevera sea menor, sea mayor a 0 grados, ¿no? Por ejemplo, 1 grado centígrado, 2 grados centígrados, 3 grados centígrados, pero que no me llegue a 0, ¿sí? Que no me llegue a 0. Bueno, para asegurarse, siempre dejo un margen de error, ¿no? Por ejemplo, si solo quiero poner a helar el agua, lo pongo a 5 grados centígrados, ¿sí? Porque quizás, como el agua es mineral, se ve afectado y comienza a congelarse a los 3 grados centígrados, a los 2 grados centígrados. Entonces le dejo así. Si yo ya quiero convertir en hielo, o quiero congelar ese agua, ahí sí debería ponerla a una temperatura de 0 grados centígrados o menor a 0 grados centígrados, es decir, menos 1, menos 2, menos 3 grados centígrados. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Ahora mi pregunta es, dígame, Gabriel. No, nada. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿a qué temperatura el agua comienza a hervir? O dicho de otra forma, el agua comienza a ebullir. A los 100 grados. A los 100 grados centígrados, ¿verdad? Aquí están las pollitas, ¿no? Para que ustedes se puedan guiar. Exacto, Bel. Por ejemplo, ¿qué nos recomiendan para aquellos que, por ejemplo, no compran, bueno, para los que compran agua en botella también, pero por lo general los que usan agua de llave y desean hervir el agua? Le dicen, el agua se hierve a los 100 grados centígrados, ¿verdad? Me salió un... Pero no solo porque allí hierve el agua, sino que también a esa temperatura mueren la mayoría de las bacterias, ¿no? Ya cuando el agua comienza a hervir. Entonces yo debo tener mucho cuidado con eso. Obviamente, aquí el concepto evaporarse está un poquito mal, porque el agua también se evapora a temperatura ambiente. Por ejemplo, si usted ahorita, que está haciendo sol, pone su ropa a secar, ¿y qué va a pasar con el agua que estaba en la ropa? Se va a evaporar, ¿verdad? También se evapora, porque el agua también se puede evaporar a temperatura ambiente. Pero a ebullir, es decir, a evaporarse de manera más rápida,
lo va a hacer a los 100 grados centígrados, que es cuando ya, si usted puso a hervir agua, es cuando ya comienzan a salir las burbujitas, digamos, las burbujotas. ¿Estamos? Y si baja nuevamente la temperatura, pues el agua deja de evaporarse, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo tapo la olla, ¿no? Cuando tapo la olla. ¿Qué pasa con la tapa de la olla? Está a menor temperatura. Entonces, el agua está evaporándose y topa la tapa de la olla. ¿Y qué pasa allí? Se vuelve a convertir en agua, ¿sí se ha dado cuenta? La típica expresión de que la tapa está sudada. ¿Sí? Que es el agua que se le forma arriba en la tapa, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante que usted lo aprenda, ¿no? Las centígradas y las Kelvin. Por lo general también Fahrenheit es una unidad que se usa bastante porque es la unidad del sistema inglés, los Fahrenheit. Entonces, por lo general, siempre se va a topar con centígradas, Fahrenheit y Kelvin. Entonces, ya le digo, las centígradas y las Kelvin son mismas escalas. Es decir, que si yo aumento 5 grados en Kelvin, también voy a aumentar 5 grados en centígradas. Lo que no me estoy refiriendo a que valen 5 y 5, no, me estoy refiriendo a que se aumenta 5. Por ejemplo, si usted tiene $10 y su hermana tiene 5, y su papá le da $5 a usted y $5 a su hermana, ambas aumentaron 5, pero no significa que ambas tienen lo mismo, ¿se entiende? Lo mismo pasa con los grados Kelvin. Por ejemplo, aquí veamos el ejemplo. De 0 a 100 grados centígrados, ¿cuánto sumé? Sumé 100, ¿verdad? Sumé 100. 0 que es cuando se congela el agua y 100 que es cuando se hierve el agua, digamos. Acá, de 273.15 grados Kelvin, yo pasé a 373.15 grados Kelvin. ¿Cuánto le sumé aquí? Si usted hace la resta, se dará cuenta que le sumé 100. ¿Sí se da cuenta? Sumé 100 y sumé 100, lo que le explicaba, ¿no? Manejan mismas escalas, aumentan de uno en uno ambos, aunque no tengan el mismo valor. ¿Sí? Ya aprenderemos a convertir. Bueno, aquí está el típico termómetro de mercurio, que es lo que le decía, ¿no? Este es el tubo capilar, aquí hay un tubo capilar, en la punta está el mercurio, y cuando usted la punta la empieza a calentar por la temperatura que tiene, el termómetro se empieza a dilatar. Entonces, una vez que se dilata, le va dando las medidas, ¿no? Esta es la escala, aquí están las medidas. Y este es otro termómetro también de alcohol, ¿sí? Ahora, hoy por hoy, la temperatura se puede medir hasta por medio infrarrojo, ¿verdad? Ya no sé si se ha dado cuenta de hoy por hoy que está tan de moda esto de la pandemia. Simplemente por un infrarrojo se lo pone aquí en la frente y ya le mide la temperatura. Entonces, hay millón de métodos para medir la temperatura, sino que estos son los más comunes, los más económicos, digamos, ¿ya? Los que están al servicio de todas las personas. Ya, y aquí las escalas, para ir terminando. ¿Qué pasa aquí? Estas escalas se las tiene que aprender. Estas son formulitas que nos van a ayudar a convertir de cierta temperatura que a mí me den a otra temperatura que a mí me den. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me dan la temperatura en grados centígrados o grados Celsius y yo la deseo convertir a grados Kelvin? Pues esta formulita que usted ve a la derecha es la que me va a ayudar a convertir de grados Celsius a grados Kelvin o de grados Kelvin a grados Celsius. ¿Ya? Entonces se la tiene que aprender. Mire que es muy simple. La temperatura en Kelvin es igual a 273 más los grados Celsius. Si queremos ser más precisos, en el cálculo, es la temperatura en Kelvin es igual a 273.15 más los grados Celsius. ¿De dónde nace ese 273.15? De acá, ¿verdad? ¿Sí? En 0 es 273.15. Entonces, ya, entonces, eso es lo que le indico, ¿no?
Si usted lo desea hacer más exacto, puede poner 273.15 más la temperatura que a mí me den en grados Celsius o grados centígrados. La formulita de la izquierda definitivamente la bulla no deja. La formulita de la izquierda, ¿sí?, me va a ayudar a convertir, cuando a mí me den la temperatura en Fahrenheit, me va a ayudar a convertir a grados Celsius. O al revés, ¿no? Si me dan la temperatura en Celsius y yo la quiero en Fahrenheit, me va a ayudar a convertir de Celsius a Fahrenheit. ¿Ya? ¿Qué pasa si a mí me dan la temperatura en Fahrenheit y yo deseo convertirla en Kelvin? Pues dos procesos, ¿no? Hay fórmulas también, pero para no enseñarle tantas fórmulas, ¿cuál es el proceso? Primero convertir de Fahrenheit a Celsius o centígrados y luego convertir de centígrados a Kelvin. Por eso es que necesito que se aprendan estas dos formulitas. ¿Ya? En la siguiente clase hacemos ejercicio de conversión de temperatura. ¿Estamos? Bueno, para ir terminando, mediciones de presión. ¿Cómo mido la presión? Mediante barómetros y mediante manómetros. ¿Cuál es la diferencia entre un barómetro y un manómetro? Es qué mide, ¿no? ¿Qué mide? Por ejemplo, un manómetro te mide la presión manométrica y un barómetro la absoluta. ¿Sí? Sí, la absoluta, creo. Bueno, cuando hablamos de presiones, hablamos de la fuerza que se está ejerciendo mediante un determinado área. Por ejemplo, la fuerza que hace la atmósfera, ¿sí? La atmósfera sobre la superficie terrestre. Eso se lo llama presión atmosférica, ¿sí? Toda esa columna de aire que está hacia arriba ejerce una presión sobre nosotros, ¿verdad? Sobre nosotros. Entonces, eso se conoce como presión atmosférica. ¿Ya? Bueno, aquí en química casi no vamos a ver presiones. Son cosas que más se suelen topar en física. Pero es igual, si tenemos que verla, la vemos, ¿no? Pero es para que ustedes ya vayan asociando algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la presión atmosférica, temperatura, ¿sí? Porque la presión y la temperatura crean muchos problemas al momento de trabajar con materiales, ¿sí? Porque, por ejemplo, varía si la presión aumenta, pero también varía si la temperatura aumenta. Varía si la presión disminuye, pero también varía si la temperatura disminuye. Entonces, hay que tener muy en cuenta todos esos parámetros, ¿sí? Pero ya le digo, esto lo pueden leer más tranquilos. Y conversión de unidades, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? En la siguiente clase vemos conversión de unidades, pero me gustaría que ustedes se aprendan estas tablitas. Tampoco les pido que se aprendan de memoria todo, pero sí las más importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las más importantes? La del sistema internacional, ¿ya? Que si se acuerda era metro, en relación a la del sistema inglés, que por ejemplo yardas, pies, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros tiene un centímetro, metro, yardas, pies, pulgadas? Todas esas, préstenle atención, ¿no? Lo mismo en la masa. En el volumen no, porque el volumen, bueno, sí, en el volumen sí, lo que viene siendo litros. Un litro, ¿cuánto equivale en metros cúbicos, etcétera, ¿no? La energía quizás no, esta es la energía no se aprende. Pero los de acá sí, volumen, masa y longitud, apréndase para la siguiente clase. ¿Ya? Pero apréndase. Estamos. Entonces, en la siguiente clase revisamos lo que viene siendo conversiones de unidades, que yo me imagino que en física también lo han de ver, pero igual también lo vamos a repasar aquí. Y además de ver conversiones de unidades, vamos a ver cómo convertimos, bueno, conversiones de unidades también, es cómo convertimos temperatura. Por eso es que les pido que se aprendan esas dos formulitas. ¿Estamos? Ya. Mira, que son dos formulitas que se tienen que aprender y las unidades de las conversiones a unidades. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántos metros hay en un kilómetro? Pues usted me dice, bueno, en un kilómetro hay 1000 metros.
Muy bien. ¿Y cuántos centímetros hay en un metro? Pues bueno, en un metro hay 100 centímetros. ¿Y cuántos milímetros hay en un metro? Bueno, pues en un metro hay 1000 milímetros. ¿Y cuántos milímetros hay en un centímetro? Pues hay 10 milímetros en un centímetro. Cosas así, ¿no? Y como ya le digo, en relación a pie, cuánto hay en pulgadas. ¿Ya? Entonces en la siguiente clase hago esas preguntas. ¿Estamos? El libro está en la biblioteca, acuérdese, ¿no? En la biblioteca usted va, entra y ahí está el libro. Bueno, de mi parte eso es todo. Yo me despido. Chao, chao. Ya sabe, mantenga la distancia. Cuide a usted, cuide de los suyos. Respete para que lo respeten y que Dios lo bendiga. Chao, chao.